años de mi vida. A aquellos que no conocen, mira, voy a compartirles un poco de esto. Recuerdo una ocasión que estuvimos eh, junto con los hermanos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, y decidimos hacer un viaje. Aquí en esta sección que estoy señalando es donde queda Yurimaguas. Y este grupo de hermanos decidieron viajar e ir hasta Balsapuerto, que está aquí, mira, en esta parte de aquí, que nuestro hermano Pablo conoce muy bien, que recientemente han estado por ahí, y varios viajes han hecho sobre ellos, sobre ese lugar. Mira, recuerdo esa ocasión cuando estuve con los ancianos de la iglesia y algunos líderes, ellos decidieron viajar a Balsapuerto para ayudar con la construcción de la iglesita ya, hace muchos años atrás, muchísimos, tal vez hace casi como tal vez 19 años atrás, más o menos, la cantidad enorme de años. Y recuerdo que tomamos el río para viajar, porque era la única manera de viajar. Hay dos maneras de llegar al Balsapuerto. Uno era ir hasta Munichis y desde ahí emprender el recorrido hacia Balsapuerto, diríamos siguiendo la afluencia del río para llegar hasta Balsapuerto. Sin embargo, en aquella época que nosotros viajamos, no había entrada hasta al pueblito. Solamente se podía llegar casi hasta una zona nada más, hasta por aquí más o menos. Y entonces lo que hacían en esa época cuando viajábamos era de que íbamos desde Yurimaguas hasta un punto y de ahí teníamos que bajar y de ahí teníamos que caminar para poder llegar al pueblo. Sin embargo, cuando estuvimos aquí, nos perdimos con los hermanos. Todos los hermanos nos perdimos en la selva. Estamos ahí perdidos por horas. Y llegó la tarde, en la oscuridad, imagínate en la montaña, todos perdidos, sin saber a dónde ir. Y lo que los hermanos dijeron era, bueno, vamos a dormir al pie del río, ¿no? Para no estar demasiado perdidos y esperar al siguiente día qué pasa y poder seguir nuestro viaje. Y así fue, nos fuimos a la orilla de un río y ahí dormimos. Al día siguiente continuamos nuestra travesía y obviamente con la guía de algunos pobladores de la zona pudimos hacer nuestro recorrido hasta Balsapuerto. Y llegamos, por fin llegamos a ese lugar tan esperado. Cuando les menciono este recorrido, hay una gran similitud con lo que ocurre en la Biblia, con la historia de Dios. Es decir, cuando contamos la historia de Dios, tiene un inicio. Miren ustedes aquí. Aquí estamos en la creación. Tiene un inicio. Y decíamos que cuando Dios viene y crea todo lo que nosotros tenemos, y ahí tenemos a Génesis capítulo 1, capítulo 2, y Dios crea todo hermoso, y Dios tiene comunión con Adán y Eva, y todo era perfecto. Pero llegamos en el recorrido a la caída, y aquí estamos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 11, tenemos este drama oscuro donde la humanidad, el hombre se rebela contra Dios y decide vivir independientemente y quieren hacer lo que a ellos mejor les parece, desechan a Dios y el mundo se sume en el pecado. Se sume en el pecado. Y sin embargo, Dios, que empezó aquí en el Génesis, vamos a decir, en los datos bíblicos que tenemos, ante un problema como este, lo que Dios empieza a hacer es, ahora, ¿cómo Dios va a restaurar la creación? Y empieza con lo que conocemos la promesa. A partir de aquí, lo que nosotros tenemos es todo lo que Dios va a hacer para restaurar este mundo caído. Y aquí tenemos desde Génesis capítulo 12
todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, desde la otra sección, el Éxodo, la tierra prometida, hasta el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Miren ese recorrido, ¿no?, que va avanzando. Estoy seguro que todos nosotros, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento y estamos en esta sección, en esta parte de aquí, y vemos un montón de historias y cosas que ocurren, y es como que pareciera que no tiene sentido. Pero no, hermanos. Dios tiene un plan. Ha iniciado y lo va llevando hacia su destino final. Es como el viaje que nosotros hicimos con el grupo de hermanos de la iglesia ahí en Urimagua hacia un lugar. Teníamos un destino fijo, era llegar a Balsa Puerto. Demoramos un montón. Nos fuimos por diferentes caminos, hasta tal vez nos hemos perdido, pero teníamos un destino fijo. Y ese destino fijo nos daba propósito por la que nosotros estábamos yendo. Dios actúa muy parecido en su historia, en la historia de Dios. Mira, tenemos acá desde la creación, tenemos la caída, Génesis 3 al 11, tenemos la promesa, Génesis 12, y desde aquí nosotros empezamos a ver cómo Dios restaurará esta creación caída y llega a su punto clímax, que es Cristo. Cristo es el clímax de toda esta historia. Y aquí nosotros tenemos los libros de Mateo, ¿no?, hasta Juan, ¿no?, los 4 evangelios. Y lo que nos dice la historia de Dios es de que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todas, a tal punto que en los evangelios encontramos la verdad de que Jesús es el único Salvador. Él es el centro de la salvación. Termina este momento. Tenemos a Cristo que muere, que va a la cruz, muere, resucita, asciende, y tenemos una etapa de la iglesia. Y aquí aparece los libros como Hechos de los Apóstoles, y tenemos las cartas del Nuevo Testamento. Todas ellas nos hablan de este momento, de este periodo que continúa con el plan de Dios. Dios en Cristo llama a gente a ser su pueblo, y tenemos empezando Hechos de los Apóstoles con la iglesia. La iglesia ahora tiene la misión de llevar el evangelio y sigue la historia y continúa la historia. Y el tema anterior que se trató acerca de la tribulación, tenemos después el milenio y todos esos elementos que forman parte de esta gran sección. Y diríamos que tú y yo estamos aquí, ¿no?, en este periodo, estamos justamente aquí. Pero sin embargo, hermanos, la gran historia de Dios no termina ahí. Llega a su final, la nueva creación. La nueva creación. Llega a esta resolución de la historia de Dios. Miren ustedes, hermanos, fíjense en el cuadro que acabo de mostrarles. Dios es el dueño de la historia. Dios está en control de la historia. Dios está llevando a cabo sus planes. Dios no va a fracasar frente a esto. Cuando pienso en estas verdades, hermano, realmente me trae consuelo a mi vida cuando estamos viviendo ahora en este tiempo de tanta zozobra, de tanta cosa que no sabemos qué va a ocurrir mañana o pasado, si vamos a tener que despedir a un hermano, a un amigo, a un familiar frente a la muerte cercana o cualquier otra cosa. Pero hermanos, miren ustedes esta gran historia, la historia de Dios. Desde el inicio, desde aquí, desde el inicio hasta el final, Dios está llevando a cabo sus planes.
Ahora, teniendo este panorama, y justo el día de hoy vamos a estar conversando de esta parte de la nueva creación. Y es increíble porque nosotros vamos a hablar acerca de la nueva creación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es dueño de la historia. Y como Dios es dueño de la historia, Él nos puede anticipar lo que va a ocurrir después. Y lo tenemos por la palabra de Dios. Porque sencillamente Dios es el dueño de la historia. Entonces, pensando ahora en esto, hermanos, quisiera que podamos ahora em, eh, conversar con dos preguntas. Dos preguntas que quisiera que a manera de repaso que acabamos de hacer desde el inicio que hemos empezado la creación hasta la nueva creación que estamos ahora por tratar el día de hoy. Mi pregunta es, si Dios es dueño de la historia, eso nosotros y tú y yo estamos seguros. Por la palabra del Señor lo sabemos claramente. Su plan se va a desarrollar dentro de la historia. Ahora, estas dos preguntas quisiera que podamos conversar en pequeños grupos de 4, mientras los hermanos van dividiendo a todos los que estamos en esta noche. En pequeños grupos de 4, conversen sobre estas dos preguntas. ¿De qué manera cambia tu perspectiva de vida al saber que Dios es dueño de la historia? ¿Cuál es tu lugar en la historia de Dios? Por favor, si podríamos pensar en estas dos preguntas y, y de ahí nuevamente estamos regresando para poder continuar. Entonces, por favor, hermanos, los que están en la plataforma, si podrían, por favor, dividirnos en grupos de 4 y vamos a pensar en esas dos preguntas que acabo de mencionar. Voy a escribir en el chat para que ustedes lo tengan. La primera pregunta es, ¿de qué manera cambia tu perspectiva de vida al saber que Dios es dueño de la historia? Y segundo, ¿cuál es tu lugar en la historia de Dios? Muy bien. Muy bien, hermanos, muy bien. Aquí estamos de retorno nuevamente. ¿Qué piensan de la segunda pregunta que han conversado en sus grupos sobre cuál es tu lugar en la historia de Dios? ¿Quién quiere compartir algo de lo que ha conversado libremente? O, o de qué manera de qué manera te hace reflexionar saber en el recorrido que acabo de hacerlos desde creación hasta nueva creación y cómo Dios es dueño de la historia. ¿De qué manera en este tiempo de dificultades que estamos viviendo transforma nuestra manera de entender a nosotros como creyentes frente a nuestra esperanza? A ver, ¿alguien quiere Hola, compartir? Jared, buenas noches. Adelante, hermano. En nuestro grupo dijimos que nos consideramos parte de esta historia porque hemos sido hijos adoptados de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y dependiendo de su misericordia, de su amor, de su perdón y de su gracia, Él nos ha involucrado en forma positiva a esta historia. Y en nosotros queda el compartir la palabra para que esta historia continúe
y llegue a ser, no sé si más exitosa, porque creo que más exitosa no puede ser, pero es nuestro deber, es nuestro granito de arena que podemos aportar en esta historia. Ahora, pensando en lo que nuestro hermano Mario dice, que somos parte, como creyentes, somos parte de la historia de Dios. Pero siempre cuando pensamos en esa forma, a veces solamente estamos pensando en la eternidad, ¿no? En la salvación final, ¿no? Yo soy parte de la historia de Dios y ya mi salvación está segura. Pero al ser parte de esa gran historia de Dios, de lo que Dios viene haciendo, por Cristo yo soy insertado en esta historia y ahora yo soy como una especie de colaborador, ¿no? Para que esta historia continúe, ¿no? Dios nos va a usar a nosotros. Dios ahora somos parte de esa historia y somos parte del trabajo de Dios, ¿no? Hasta que un día llegue esa etapa final, ¿no? ¿Alguien más, alguna hermana que quiera compartir? Sí, hermano César. Hermano, me tocó con la hermana Juliana y también con la familia Márquez. Y muy bien, hemos estado todos de acuerdo. Nuestra hermana Juliana dijo, bueno, en esta pregunta, ¿cuál es tu lugar en la historia de Dios? Ella respondió de que es una hija de Dios, ¿no? Ahora, todos los cristianos somos hijos de Dios, pero ¿cuál es el lugar que nos corresponde ahorita como hijos de Dios, como iglesia? Nos corresponde cumplir la gran comisión, hermano, en Mateo 28. En realidad, para eso hemos sido llamados, para cumplir esa misión. Y si no lo hacemos, hermano, verdaderamente, como decía el apóstol Pablo, decía, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí. Entonces, tenemos la obligación, el deber, hermano, de predicar la palabra de Dios, de compartir su palabra, porque a eso nos ha llamado. Entonces, ese es nuestro lugar hasta que Él venga en su venida y, bueno, nos lleve con Él, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué piensa Marcela de las preguntas que han conversado en su grupo? Si pueden activar el sonido, el audio de Marcela. Al haber sido adoptados como hijos suyos, formamos parte del plan de Dios como iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros somos, pues, participantes del propósito de Dios, ¿no? Así nos tocó Anita Guichar y Ari, hemos estado las tres y opinábamos de la misma manera, ¿no? Entonces, que somos parte de, primeramente que Dios tiene el control de todo lo que sucede, nada se mueve, ni una hoja de un árbol se cae, sin Dios no lo permite, ¿no? Y todo lo que sucede es parte de su plan. Nosotros somos parte del plan como iglesia y como hijos ser obedientes en expandir el evangelio y servir en la iglesia, ¿no? Gracias, Marcela. Mira, imagínense, hermanos, ser parte del plan de Dios da propósito a nuestras vidas, da sentido a nuestras vidas. Por eso siempre digo de que si un creyente no encuentra propósito en su vida, tenemos que reflexionar en los planes de Dios. Es ser parte del plan de Dios, ser parte de esta historia que Dios lo está llevando hasta el final, nos da propósito a nosotros. Da sentido, da orientación a nuestra conducta, a nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día, ¿no? Creo que ese es otro elemento también importante, hermanos, de reflexionar sobre esto, ¿no? Realmente ninguna persona, como yo dije anteriormente, va a encontrar sentido en su vida, en esta vida, si no es parte del plan, de la historia de Dios. Dios es el quien da sentido a la vida de una persona. Así que nosotros podemos estar en este tiempo atribulados, podemos estar preocupados, podemos estar hasta tristes, pero tenemos un propósito definido.
nuestro Dios es el quien lleva a cabo la historia, porque Él es el dueño. Él está en control de todo. Y nuestro destino, así como el viaje que yo les hice, les mostré ahí de Yurimaguas a Balsa Puerto, que posiblemente nosotros no podíamos saber, posiblemente no íbamos a llegar y de repente en otras circunstancias ni hubiésemos llegado. Porque en gran parte, bueno, nuestro esfuerzo está ahí, pero cuando pensamos en Dios, es Dios el quien inicia, es el Dios el mismo quien nos conduce hasta el final. Eso realmente es tremenda seguridad para nuestra vida, hermanos, tremenda tranquilidad y poder encontrar sentido y propósito para todos nosotros. Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy y vamos ahora a avanzar un poquito más. Cuando llegamos a esta parte de la creación y nueva creación, quisiera rápidamente, junto con todos ustedes, hacer un repaso de lo que es la creación, para uno empezar a ver lo que es la nueva creación. A manera de repaso, sencillamente lo pongo ahí delante de ustedes. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, tenemos, por ejemplo, Génesis 1 y 2. Ahí está la creación perfecta. Génesis 1:1, los primeros cielos y la tierra fueron creados. El 3:22 se menciona acerca del árbol de la vida, está ahí en el huerto. En los dos capítulos 1 y 2 tenemos la presencia de Dios en el huerto y cómo Adán y Eva gozaban de esta presencia, disfrutaban de esta presencia. Dios era suficiente. Ellos viven, no hay pecado, no hay nada que pueda estorbar, viven en esa armonía con Dios. También podemos decir que la vida reina en su plenitud, Génesis 1 y 2. Se menciona también acerca de las lumbreras que fueron creadas, ¿no? Ahí están cada día que se mencionan las cosas que fueron creadas. Y otro detalle que se menciona en contraposición de Génesis 3 en adelante es que obviamente al haber vida plena en Génesis 1 y 2 es que no hay muerte. Esa es la creación de Génesis 1 y 2. Sin embargo, cuando llegamos al final de la Biblia, miren ustedes, estamos en Génesis capítulo 1 y 2, la creación. Ahora vayan con su Biblia a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Es imposible, hermanos, hacer todo un estudio de esta gran sección, pero ahí vamos a estar reflexionando un poco sobre esto. Vamos a estar pensando un poco sobre lo que es la nueva creación. Y cuando llegamos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, realmente, hermanos, es como quedarse sorprendidos. Es como decir, wow, es increíble esta nueva creación. Y ahí te lo vamos a ver solamente algunos rasgos, no vamos a poder ver todos, solamente algunos de ellas en estos capítulos 21 y 22. Pero antes de introducirnos a ella, el Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21, nos invita a mirar el corazón. Esta pequeña sección donde Jesús está hablando acerca de no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Creo que es importante traer a memoria esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y quiero notar dos cosas ahí, hermanos. La primera cosa que quiero notar es de que cuando el Señor Jesús habla acerca del corazón y el tesoro, Jesús no está hablando de guardar nuestro corazón, sino tener cuidado cuál es nuestro tesoro. ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, ¿quién va a estar ahí? Nuestro corazón. Es decir, si nosotros como creyentes hacemos que nuestro tesoro sean cosas de este mundo, sean cosas que diríamos que son todos de este mundo, como tu trabajo, como tu familia,
como las cosas que te gustan de esta tierra, de este mundo. Todas tus energías, todo tu esfuerzo, todos tus sueños, y mejor dicho, tu corazón estará allí. Y difícilmente tener recordar por la palabra de Dios los cielos nuevos y las tierras nuevas, difícilmente va a ser atrayente, va a ser desbordante para ti. ¿Por qué? Porque tu tesoro está aquí en esta tierra. Está aquí. Pero sin embargo, si nosotros hacemos de los cielos nuevos y las tierras nuevas nuestro verdadero tesoro, fíjense cómo viviríamos el día de hoy. Todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos, todo lo que sueños que podríamos hacer serían en virtud de nuestra esperanza, en virtud de lo que viene, ¿no? Esto debe cambiar en nosotros el día de hoy, ¿no? Y yo creo que es fundamental hacer esta reflexión acerca de dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque ahí está nuestro corazón. Y cuando pienso, hermanos, en esta verdad, digo que sé que muchos hermanos, cuando pasan momentos difíciles, como sufrimiento, como al borde de la muerte o cosas así, creo que este texto instintivamente ellos lo entienden claramente. Es decir, que anhelan los cielos nuevos y las tierras nuevas. Recuerdo muy bien cuando estaba yo muy enfermo, y fue el momento cuando yo conocí a Cristo. Estaba muy enfermo y aparentemente ya no había solución para mi enfermedad y para mi salud, y pareciera que era el final de todo. Fue ahí cuando yo le dije al Señor, yo quiero seguirte, yo quiero morir contigo, Señor, yo quiero estar contigo en tu presencia. Y claro, ahí fue el momento cuando yo acepté a Cristo, muy enfermo. Y bueno, para sorpresa mía, Dios tuvo otros planes. Dios no me llevó con esa enfermedad, sino que me dio la salud, y estoy aquí con ustedes conversando. Y cuando ocurrió eso, uno de los pensamientos que vino a mi mente fue claro, hasta el día de hoy lo recuerdo. Señor, tú me libraste de la muerte, tú me diste salvación, ahora solo quiero vivir para ti, solo quiero servirte. Y esperando un día ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Creo que cuando estamos en momentos difíciles, esta enseñanza de los cielos nuevos y tierra nueva, instintivamente lo aprendemos. Pero imagínense cuando nuestra vida es aparentemente cómoda, no tenemos otras cosas, otros problemas, tenemos todo en casa, ¿no? Tenemos comida suficiente, tenemos vestido suficiente, tal vez dinero suficiente, tenemos todas esas cosas. Y a veces la idea de cielo nuevo y tierra nueva como que no nos entusiasma, ¿no? No nos entusiasma. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón en ese sentido de elegir bien nuestro tesoro, porque allí va a estar nuestro corazón. En este sentido, llegamos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, y es como si el Señor nos estuviera diciendo, aquí está su tesoro, aquí está su tesoro, aquí debe estar su corazón, aquí debe estar, aquí todas sus energías, todo lo que haces debe estar enfocado en relación a estos dos capítulos, la nueva creación de Apocalipsis 21-22. Pero uno se pregunta, en estos capítulos 21-22, ¿qué es lo que ve Juan? Y para hacerlo, hermanos, bastante resumido esta parte, porque es bastante, lo he dividido en tres partes. Una de ellas es lo nuevo. ¿Qué es lo que ve Juan? Juan ve que hay algo nuevo, y voy a mencionarlo. Dice el texto de Apocalipsis 21, dice, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dice, esa es la primera cosa que mira Juan. Y lo que encontramos aquí es lo siguiente, hermanos. Versículo 1, Juan dice que mira un cielo nuevo y una tierra nueva. Interesante esto, hermanos, porque en Génesis 1, Dios crea los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21, 1, dice que Dios hace un cielo nuevo
y una tierra nueva, una nueva creación. Esta es la etapa final, diríamos, de este enorme plan de salvación, donde los creyentes vivirán por la eternidad con su Salvador. Un cielo nuevo y una tierra nueva. El versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La siguiente cosa que se menciona aquí en relación a lo nuevo es que la santa ciudad descendía del cielo. Noten aquí, hermanos, que Juan está dando varios vistazos de diferentes maneras, explicándonos la misma realidad. Está hablando de este cielo nuevo, de esta tierra nueva. Es decir, ahora se menciona como una ciudad, ¿no? Una ciudad nueva, ¿no? La nueva Jerusalén. El versículo 3 también dice algo muy interesante de este cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Es decir, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo que está diciendo aquí es la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes la imagen del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Donde estaba la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en medio de todos, con todos sus redimidos. Están ahí con todos. Es increíble esto, hermanos. Es increíble. Ahora, mira, fíjense que ahora en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, en esta nueva ciudad, Dios es el tabernáculo, su presencia está ahí. Y obviamente, cuando Dios está ahí, su presencia lo atestigua cuando menciona, ahora el versículo 3, la parte final dice, y los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima. No habrá lágrimas. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasaron. Obviamente, imagínense, la nueva creación, Dios está ahí presente, pues no habrá lágrimas, dolor, lamento, muerte. Hermanos, ¿no quieren estar en este lugar? Es como si el Señor nos estuviera diciendo, wow, esto es increíble, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahorita donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay lágrimas, donde tenemos que despedir con muchas lágrimas a muchas personas queridas y todo lo demás, pero allá en la nueva creación no habrán nada de estas cosas. Seguidamente, quería mencionarles acerca de lo nuevo. Ahora se menciona lo simbólico, es decir, que todo lo que se menciona acá es simbolismo, pero quería destacar sencillamente algunas de ellas en Apocalipsis 21, 9 al 21. En esta parte, especialmente el versículo 11, dice así, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, teniendo la gloria de Dios. La ciudad tenía la gloria de Dios, el brillo, el resplandor de Dios. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Nosotros hoy como iglesia somos parte del pueblo de Dios. Brillamos por Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Pero debemos reconocer que somos pecadores todavía, en el sentido de que nuestro cuerpo no ha sido transformado. Nada de eso. Todavía nosotros estamos luchando con nuestra carne. Brillamos por el evangelio que llegó a nuestra vida. Nuestra vida debe reflejar el evangelio. Pero noten aquí, hermanos, lo que se menciona en el versículo 11. La gloria de Dios será el brillo de esta ciudad. Será el brillo de los habitantes. Qué majestuoso realmente. El versículo 15 al 17 se menciona, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella con iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombres, la cual es de ángel. Aquí en términos simples, lo que se menciona acá es que la ciudad, se está describiendo la ciudad, la santa ciudad que tenía una medida y era en forma de cubo. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en esto, ¿cómo es la ciudad como en forma de cubo?
Nosotros tenemos las imágenes de los edificios hoy en día, o las ciudades, todo en edificios, rascacielos y cosas así, pero acá tiene una forma bien interesante. En cuanto a los números, obviamente los números reflejan la totalidad del pueblo de Dios, pero también la forma de cubo parece ser que está evocando un poco acerca del lugar santísimo. El otro lugar donde hace una referencia a las medidas en forma de cubo es el lugar santísimo en el tabernáculo. Fíjense ustedes, en el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. En otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo, todos los que estamos ahí, ahora el pueblo de Dios está siempre en la presencia de Dios. El pueblo de Dios ahora está siempre en el lugar santísimo, en otras palabras. Que esto también es majestuoso, hermanos. Imagínense hoy en día tantas dificultades que podemos tener el día a día para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor de algún modo por su Espíritu, pero dice que en este lugar, la presencia de Dios, nosotros estaremos todo el tiempo en la presencia de Dios. Y lo último que quería mencionar aquí es, bueno, lo penúltimo, digamos, lo faltante. Aquí se menciona algunas cosas. Apocalipsis 21, 22 al 27. En Apocalipsis 21 se menciona de que no habrán algunas cosas. Dice el versículo 22, dice, versículo 22, y no vi en ella el templo, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo de Dios, una cosa que no habrá es el templo. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero son el templo. Esto es sorprendente también, hermanos. O sea, no habrá necesidad de templo porque Dios y el Cordero ahora son el templo y nosotros estamos ahí, en la misma presencia. Versículo 23 menciona y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Wow, aquí también está hablando de varias cosas, ¿no? No habrá sol y luna. Y todo el contexto parece referirse que ahora el pueblo de Dios está seguro. No habrá necesidad de cerrar puertas. Recuerden en la antigüedad, ¿no? Las ciudades tenían que cerrar puertas para evitar los saqueos o las invasiones. Pero dice que ahora en este lugar no habrá necesidad de eso. ¿Por qué? Por la seguridad, porque ahora estamos con Dios. Dios está con su pueblo y estamos completamente seguros. Y el versículo 27 al final dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Dice que no habrá impureza. Aquí hay que notar algo, hermanos. No habrá nada impuro, obviamente, porque es Dios, es la nueva ciudad, es cielo nuevo, tierra nueva. Dios está ahí con su pueblo redimido, transformados, todos, no hay nada, no hay pecado. Esto me hace recordar Génesis 1 y 2. Es como si Apocalipsis 21 nos estuviera diciendo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, nosotros regresamos a ese estado de sin pecado, Génesis 1 y 2. Para Dios eso es normal. Lo anormal es que el pecado dañó al ser humano. Pero ahora aquí en este lugar dice, no habrá nada de eso. Regresamos a ese estado de nada de pecado. No habrá pecado, no habrá nada, ni Dios ni las personas. Todos estaremos transformados ahí en la misma presencia de Dios. Qué sorprendente lugar realmente. Y lo último, lo central, Apocalipsis 22 del 1 al 5. Lo central, Juan dará a conocer lo central en su visión. Y hay dos cosas que quiero notar. Una de ellas, dice el versículo 2, primero dice el versículo 1, 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Noten ahí ustedes, hermanos. Dice que el agua limpia, el agua de vida, salía del trono de Dios y del Cordero. Dice el agua de vida que fluye
Obviamente se está refiriendo a que todo lo que tenemos para vida eterna proviene de aquel trono. Todo lo que nosotros vamos a lograr como vida eterna, todo lo que implica esto, se lo debemos a ese reinado, a ese trono de Dios y el Cordero. Y el 4, el 5, dice así, el 4, el 5, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminarán y reinarán por los siglos de los siglos. El centro es Dios. Dios está ahí y dice que vamos a ver su rostro. La nueva creación, hermanos. O sea, lo grandioso de todo esto, hermanos, es que es Dios. Cuando nosotros estamos en la nueva creación, en cielo nuevo, tierra nueva, nosotros estaremos ahí dirigidos hacia Dios, donde nosotros veremos su rostro, y esta nueva creación se centra en Dios y su triunfo. Por eso es que nosotros estaremos cara a cara con Dios. Qué tremendo es esto. Dios ahí triunfante y nosotros en esa comunión, ahí estaremos, su misma presencia, de cara a cara. Algo que puse ahí para notar, hermanos, es de que todos estos versículos que se mencionan acá y al final de esta visión, casi no hay mención acerca de las reuniones familiares, ¿no? En el sentido de que cuando despedimos a un ser querido que ha muerto en Cristo, decimos un día lo vamos a ver. Y efectivamente eso es cierto. Eso va a ocurrir. Vamos a reunirnos en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo más grandioso y lo central en todo esto es estar cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Esto debe deslumbrar nuestra expectativa, nuestra esperanza, hermanos. Entonces ahí tenemos desde lo nuevo, ¿no? Lo simbólico, lo faltante y lo central. Hay muchas más cosas que se pueden mencionar sobre la nueva creación, pero sencillamente ahí tenemos a manera de resumen. Otra cosa más que quería mencionar es de que entre Apocalipsis y Génesis, ¿no? Hacer una comparación. Estamos hablando de la nueva creación. Miren ustedes de que Génesis 3:11 nos menciona los resultados del pecado, de cómo el pecado afectó todo, la creación y todo. Génesis 3, 4, 5, 6 hasta el capítulo 11. Pero sin embargo, en Apocalipsis 21-22 tenemos ahora esto, la nueva creación. Dice, en la tierra fue maldecida y ya no hay más condenación. La humanidad vive bajo la muerte y ya no hay más muerte. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Dios viene a morar con su pueblo redimido en la ciudad de Dios. No hay acceso al árbol de la vida. El árbol de vida florece junto al río de la vida. La vida humana se llenó de violencia y sufrimiento y ya no hay más lágrimas, llanto ni dolor. Los pueblos se dividen y viven disputas. Las hojas del árbol de la vida sirven para sanidad de las naciones. Ahora, qué majestuoso es esto. Pero, sin embargo, cuando hacemos esta descripción, hermanos, de la nueva creación, tú y yo seguimos aquí. Seguimos aquí en medio de los estragos de la pandemia. Estamos aquí. Tenemos esta esperanza tremenda en nuestra vida, pero estamos aquí en medio de una pandemia, sufriendo todas las consecuencias que hay. ¿Y qué toca decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos queda decir, hermanos? ¿Qué nos queda decir? Y yo me uno a las palabras final de Apocalipsis 22, versículo 20, cuando dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, ese es lo que usted siente en su corazón a la hora de tener esta descripción de la nueva creación, de lo que va a ser, de lo grandioso, que lo sorprendente que es que ahora vamos a estar con Dios cara a cara, ahí disfrutando por la eternidad de la presencia del Señor junto con todos los redimidos. Podemos decir, amén, ven Señor Jesús. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos.
Por eso es que los cristianos podemos vivir con propósito, hermanos. Por eso podemos vivir con sentido. Por eso es cuando enfrentamos diferentes, hasta la muerte, nosotros tenemos una patria celestial. Nuestro destino está asegurado en Cristo. Está asegurado y nada nos puede separar de ese destino que Dios ha preparado en Cristo para todos nosotros. Y todos podemos unirnos en esta noche y decir, Señor, ven ya, ¿no? Ven ya. Este sea nuestro deseo para nosotros en esta noche a revisar esto. Ahora, la última cosa que vamos a hacer, hermanos, es para... recuerden ustedes que cuando iniciamos el estudio de la gran historia de Dios, yo les dije que vamos a tratar de tener toda la historia de Dios memorizada, ¿no? Y obviamente si tú te has perdido alguna parte, algún estudio, no vas a tener todos los bloques, pero he encontrado una manera, una sugerencia de cómo podamos hacer en este momento. Y vamos a dividirnos en grupos de 6, pero quiero explicarles lo que vamos a hacer. Y esta es una forma bastante práctica para memorizar. Vamos a usar estos símbolos, ¿ya? Por eso es que en los grupos van a haber 6 personas. Y como van a haber 6 personas, cada persona va a tomar un símbolo. Es decir, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En estos símbolos, ahora yo les voy a contar la historia de Dios a través de estos símbolos. Cada símbolo puede representar a una etapa. Obviamente no es nada exhaustivo esto, pero es una manera práctica de que podamos, de este estudio de la gran historia de Dios, podamos todos salir memorizados. Muy bien. Entonces yo empiezo. Tenemos la primera flecha de arriba hacia abajo. Por si acaso no tiene tanta teología las figuritas, solamente son etapas para más o menos guiarnos un poco, ¿no? Tenemos la primera flecha de arriba hacia abajo, que es el número 1, que corresponde a Génesis 1 y 2. Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que hay. Dios crea al hombre y el hombre disfruta de su comunión en perfecta perfección, en perfecta comunión con Dios. Llegamos al capítulo 3, la entrada del pecado. El hombre decide enfrentarse con Dios, decide independizarse de Dios, y a partir de ahí el hombre empieza a sufrir una serie de consecuencias de su pecado, desde Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 11. Los hombres se van cada vez más degradándose por el pecado. Y llegamos a la etapa número 3 y Dios decide llamar a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12. Y a través, con este hombre, Dios hace una promesa universal, una promesa que tiene que ver con un pueblo, en primer lugar el pueblo de Dios, pero que este pueblo va a reflejar este plan universal que Dios tiene de su deseo de salvar a todos aquellos que vienen a Jesucristo, siendo Jesús el cumplimiento final de esta promesa. A partir de Génesis capítulo 12 hasta el libro de Malaquías, nosotros tenemos todo este recorrido, desde el pueblo en esclavitud, la salida de Egipto, el éxodo, tenemos la gran caminata hacia la tierra prometida, el establecimiento en la tierra prometida, tenemos la exclusión del pueblo de Dios por su desobediencia, pero Dios está guiando la salvación de la humanidad. Y llegamos a la etapa número 4, tenemos ahí la cruz, que es Jesucristo, el evangelio, Jesucristo. Tenemos ahí los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dios en Cristo cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Todo su deseo de salvar se cumplen en su cabalidad en Cristo, y es Cristo el Salvador. Cristo vino a redimir el mundo. Él es el único Salvador. Jesús muere, resucita y se va al cielo. Y tenemos en la etapa número 5, la flechita que está ahí, la etapa número 5, tenemos la creación de la iglesia. Dios crea la iglesia y es a través de la iglesia que Dios trae su misión de expansión del evangelio, de que más personas vengan a Cristo. Y tenemos la gran responsabilidad de predicar el evangelio, pero también vivir
el Evangelio, y eso tenemos en las cartas del Nuevo Testamento, hasta el libro de Judas, ¿no? Y al final, la última etapa, tenemos el retorno de Cristo a la nueva creación, ¿ya? Ahora empieza la nueva creación, Dios creando todo nuevo y Dios habitando con todos sus hijos, disfrutando por la eternidad su presencia y viviendo la vida eterna con Dios. Entonces, ahí tenemos la historia, la gran historia de Dios que hemos venido trabajando desde meses atrás, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que una vez reunidos en grupos de 6, cada uno va a designarse cada símbolo y lo van a hacer en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada integrante va a memorizar una etapa, un número. Y cuando regresemos, yo aleatoriamente voy a pedir a cualquier grupo para que nos cuente la historia brevísima, ¿no? Brevísima en cada etapa, desde el 1 hasta el 6, participando todos los integrantes. Bien, hermanos, entonces vamos a ir entonces a los grupos. Por favor, si pueden dividirnos en grupos de 6. ¿Cuánto tiempo? No escuché tu micro. 7 minutos, 7 minutos. Tenemos 7 minutos. Hola, Livia, podemos memorizar contigo. Livia, ¿estás ahí? Creo que no es. Hola, Camucha. Molly. Hermanos, creo que esos somos todos o creo que ya se fueron. Ahí están todavía, están entrando. Estamos entrando ahí. Muy bien, entonces ahí estamos. Hermanos, bien, estamos casi para llegar al tiempo final y vamos a tomar a un grupo que puedan ellos contarnos la gran historia de Dios, incluyendo los libros, ¿no? De todos los que involucra en cada etapa.
hasta el final, los 6 momentos. Una buena manera que se puede usar para memorizar, ¿no?, la gran historia de Dios en esta gran trama en toda la Biblia. Entonces voy a pedir, a ver, el grupo de el grupo de Juan Roncal. ¿Está Juan ahí? ¿Tú has tenido, hermano, los 6 completos o faltó alguien? Hemos estado, sí, los 6. Ya, excelente entonces. Entonces los 6 hermanos del grupo de nuestro hermano Juan, los 6 hermanos, activen su sonido. Solo ustedes 6. Solo ustedes 6 activen su audio y cuéntanos la historia de Dios, empezando por el número 1. ¿Una persona no tiene que dar o los 6 vamos a participar? Los 6, cada uno un número, como les he pedido, que una etapa que tenía que memorizar. El hermano César comenzó con nosotros. Hermano César. Ya, hermano. Bueno, en realidad, yéndonos al primer, la flechita, ¿no? Ya lo decíamos en el grupo, es cuando verdaderamente Dios crea, ¿no?, los cielos y la tierra al principio, ¿no? Y ahí se va dando, está en el versículo 1 y 2, ¿no? Entre el versículo 1 y 2 está toda esa historia. Entonces, bueno, de ahí, usted, hermano Juan, a ver, siga usted, por favor. Ya, hermano, la segunda es cuando Dios nos pone una X, que viene la caída de Adán y Eva. Esta también está en Génesis, y Dios prácticamente del paraíso nos sacó por el pecado. No sé, hermana Rosa. Continuando con la historia, bueno, después de la caída tenemos la provisión una vez más por parte de Dios a través de Abraham. A través de Abraham empieza prácticamente la oportunidad que Dios da a la humanidad para que recapacite sobre todas las acciones que estaba cometiendo, y bueno, pues esa historia va desde Génesis hasta Malaquías, ya donde ya Dios, al ver que la maldad del hombre había crecido tanto, nos da una provisión mucho más valiosa, que es la de su mismo Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Continúo? Bien. Creo que ya no se llegaron a conectar el resto. Sí, hermana, bueno, siga, por favor. Hasta el final. Pues, cuando ya viene la promesa por parte de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, con la cual es relatada en los 4 evangelios, bueno, pues después de esta etapa y con la muerte, resurrección de Jesucristo, empieza ya la vida de la iglesia, ¿no? La misma que se relata a partir del libro de los Hechos hasta el libro en las distintas cartas hasta el libro de Judas. Después de esa llegamos a la última etapa donde prácticamente podemos establecer un paralelo entre lo que es Génesis, primeros capítulos, versus lo que es Apocalipsis, ¿no? En el antiguo era la primera creación, y en Apocalipsis tenemos la oportunidad en los capítulos 20 y 21 de una nueva creación con la presencia misma de Dios, que nos da acceso a todos los escogidos, ¿no? Y que vamos a no solamente a estar en una antesala, sino juntos con Él en el lugar santísimo. Eso es lo que... Muy bien, gracias al grupo de nuestros hermanos que ahí han tenido las 6 etapas, ¿no? Creo que es una buena manera, hermanos, de que para dejar de aburrirnos cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, para darnos cuenta que hay una tremenda conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo viene desde el inicio hasta el final. Dios lo está llevando a cabo todo, ¿no? Todo. Y nosotros, por Cristo, somos parte de esta historia, la historia de Dios, donde tenemos propósito, tenemos una misión, y nuestra esperanza, nuestro tesoro apunta hacia allá,
hacia nuestra nueva creación, a ese nuevo lugar donde estaremos. Que esto nos dé, hermanos, valor, que esto nos dé consuelo, pero un consuelo no barato, un consuelo de los buenos, ¿no? Porque es Dios quien nos da este consuelo. Así que a Dios gracias, hermanos, que hemos estado durante todos estos martes estudiando esta gran historia, y con esto llegamos al final, y que el Señor nos siga guiando, hermanos, en el estudio de su palabra, y que el Señor siga reconfortando nuestros corazones para seguir viendo el obrar de Dios, ¿no? El obrar de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, con puesto nuestros ojos en nuestra esperanza, con toda certeza, con toda claridad. Y nosotros podemos vivir seguros porque estamos de pasada, somos pasajeros hacia nuestra patria celestial. Que Dios les bendiga, hermanos. Jared, ¿puedo leer un versículo antes